Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos nuestros suscriptores. Una vez más estamos aquí para el canal Compartir Hípico, quien les habla, su amigo de siempre, Eliezer Páez. En esta oportunidad venimos con lo que es la orientación para la jornada de este 30 de abril, la última jornada del mes de abril del 2023. Y aquí comienza la orientación del canal Compartir Hípico para todos nuestros suscriptores. Nosotros hemos realizado un trabajo arduo para tratar de llevarles a ustedes la mejor información para que usted esté bien orientado, canalice bien su jugada y sus fórmulas en las jugadas de preferencia. Y para eso nosotros, por ese motivo, hemos decidido salir un tiempo después de haber abierto el canal con la información y la orientación de las carreras de la Rinconada. Y por supuesto, para todos nuestros seguidores y suscriptores, la información de Gulfstream Par, Santa Anita, Golden Gate, usted la puede conseguir por nuestro número de teléfono personalizado. Ese es el mismo día de las carreras. También tenemos la confirmación del carrera en las americanas y en las nacionales. Así que vamos a comenzar con la primera carrera del programa de esta jornada dominical 30 de abril. En la primera carrera nos vamos a quedar con una doble fórmula, comenzando con el número 1, T-Sensation, el que conduce Luis Mejía, el pupilo de García Marrero. Este ejemplar que anda muy bien en cancha, el ejemplar T-Sensation, el 14 de abril fue solo a reconocer el aparato de partida, pero tenemos también un reporte de otros trabajos de este ejemplar T-Sensation. Un ejemplar que en sus dos últimas carreras subido de lote llegó en el cuarto lugar con Michael Rodríguez y Cipriano Gil, pero siempre estando entre los primeros favoritos, siendo un gran aspirante a la victoria. Ahora lo conduce el aprendiz Luis Mejía con 53 kilos. Esta es nuestra primera opción en la primera carrera del programa. En segundo término y máximo enemigo, el número 4, Macuto. Este ejemplar tenemos un reporte de cancha excepcional del ejemplar Macuto, lo conduce Francisco Quevedo, el pupilo de Fernando Parili Tota. El número 4 Macuto es el máximo enemigo y buena opción a la victoria en esta primera carrera del programa. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron los trabajos de la primera carrera. El número 4 Macuto, como les decíamos, el día 21 de abril trabajó 200 metros en 28 segundos y 2 quintos, los 600 en 41.2, pasando los 400 en 54.2 y arribando a los 1000 metros en 67.2. Movido los 250 finales con el mismo Francisco Quevedo en silla. El 14 de abril, el ejemplar Macuto trabajó nuevamente cómodo en silla con David Flores. Este ejemplar lo vienen trabajando de forma excepcional, el ejemplar Macuto, y es, según el reporte de cancha, el ejemplar que en mejor condición anda en esta primera carrera del programa. El número 2, GC, un ejemplar que el 22 de abril galopó 2 vueltas tendido y súper bien por centro de cancha en silla con Silva. Y el número 3, el ejemplar String Arnold, un ejemplar que el mismo 22 de abril galopó 2 vueltas tendido súper bien por centro de cancha en pelo con Carlos Brito. Así que esa es la información del reporte de cancha para la primera carrera del programa. Pero este servidor, Eliezer Páez, se queda para el canal Compartir Hípico y la orientación 1-4 en la primera carrera del programa. Segunda carrera del programa en distancia de 1300 metros. En esta carrera nos vamos a quedar con una primera marca, el número 2, String Carius, el número 2. Quiero avisarle a toda mi fanaticada, a todos mis suscriptores, que la orientación del canal Compartir Hípico por acá, por medio de estos videos y de este medio de comunicación como lo es YouTube, es totalmente gratis. Pero si usted quiere la información de los ejemplares que andan mal, ejemplares que andan de cama, ejemplares que sencillamente no se han sentido bien durante la semana y probablemente no realicen una actuación tal y cual como se espera, usted se puede comunicar con nosotros allí
Ahí está el número de teléfono, ahí está la información por el medio en cual usted se puede comunicar con nosotros y recibir información carrera a carrera con este servidor Eliezer Páez, las jornadas dominicales en la Rinconada y viernes, sábado y domingo para Gulfstream Park, Santa Anita y Golden Gate. El número 2, String Carius. El número 2, el pupilo de García Marrero con la monta de Jaime el Pocho Lugo, un ejemplar que si bien es cierto está un poquitico subido de lote, lo viene haciendo muy bien. En 8 actuaciones tiene 4 primeros, 2 segundos y no ha llegado en el tercer lugar. Hoy, el día domingo, con el jockey Jaime Lugo, este ejemplar debe estar haciendo una extraordinaria carrera. Ya vamos a hablar acerca del reporte de cancha del ejemplar String Carius. En segundo término, el número 5, Paomi Police. Paomi Police, el número 5, otra yegua que viene en ascenso, lo ha hecho muy bien, fenomenal, tanto en cancha como en sus últimas carreras, siempre estando en buenas figuraciones, arrojando un buen dividendo, siendo primera marca para el público apostador. Y este domingo no va a ser la excepción, Paomi Police, el número 5. Así que en marcas, el número 2, String Carius, y el número 5, Paomi Police. El reporte de cancha de la segunda carrera del programa nos indica que la yegua String Carius el 22 de abril le dieron una vuelta de trote al revés en pelo con el traqueador Parra. Pero el 14 de abril, esta yegua ejercitó 200 en 15 segundos, 400 en 27.4, 600 en 43, llegando a los 800 en 54 segundos y rematando los 1000 metros en 67. Animada al final y muy bien en pelo con Francisco Quevedo. String Carius, el número 2, es una gran opción para el reporte de cancha. Otra yegua es la yegua Reina Bonita, una yegua que anda muy bien, lo hizo de 1000 en 67.4, finalizando los 1200 en 81 segundos y la extendieron a los 1400 en 94.2. Muy bien sin hacerle nada con Alvarado, la yegua Reina Bonita. Y la sensacional, la número 6 del 22 de abril, extraordinaria en pelo con J. Medina, atravesando los 200 en 16.4, los 800 en 29.4, los 600 en 55, en 42 segundos y los 800 en 55. Así que ese es el informe de reporte de cancha para la segunda carrera del programa. Así arribamos a la tercera carrera del programa. Esta carrera se disputará en distancia de 1800 metros. Aquí no hay nada que inventar, tanto como el reporte de cancha, como las carreras, como el jockey, como el entrenador, como los palafreneros, como el equipo de cuadra de Gran Pepe, el hijo de King Seraz, nos adjudican como una auténtica línea este número 5, Gran Pepe, el pupilo de nuestro amigo Márquez del estudio Rafael. Gran Pepe, sin duda alguna, es una auténtica línea de las no válidas para el juego del 5 y 6, esta jornada dominical en el hipódromo La Rinconada. Así que nuestra primera línea en la jugada no válida para el 5 y 6, Gran Pepe, el número 5, la auténtica línea del canal Compartir Hípico y de este servidor Eliezer Páez. De todas maneras, el reporte de cancha de Gran Pepe, sin duda alguna, extraordinario. Este ejemplar atravesó los 200 en 16 segundos, los 400 en 28, los 600 en 41. En las manos todo el ejercicio de segunda vuelta en silla con Robert Caprile. Así que Gran Pepe es una auténtica línea en la tercera carrera del programa. Y está de más decirle que la lleva Emerson Medina, el jockey aprendiz de moda en este momento, un jockey que se adjudicó 4 victorias la semana próxima pasada y la anterior a la misma también obtuvo 4 victorias. Así que Emerson Medina, el jockey aprendiz de moda en la Rinconada, defenderá la auténtica línea de las no válidas, Gran Pepe. Arribamos a la cuarta carrera no válida para el juego del 5 y 6. En primer término nos vamos a quedar con el número 6, el ejemplar Kingston, el hijo de Logan Music. El pupilo de Miguel Cortés con la monta de Francisco Quevedo va a defender nuestra primera opción en esta 4ª carrera del programa. Como máximo enemigo, el número 3, Skyline,
Un ejemplar que, si bien es cierto, está muy subido de lote, pero lo viene haciendo muy bien el ejemplar Skyline. Maneja unos tiempos prodigiosos de 71 y 72 segundos para los 1200 metros. Pues en esta oportunidad, que llega a la distancia de 1300 metros, Bernardo Monticelli solamente intentará mantener este ejemplar en punta, con poca pelea, y se les puede venir de tiro a tiro. Así que Kingston, el número 6, y el número 13, Skyline, doble fórmula en la cuarta carrera del programa. Les recordamos que si usted quiere la información de los ejemplares que andan de cama, que no se han sentido bien durante toda la semana, que no van al baile, sencillamente comuníquese con nosotros, el Carrera Carrera, los días domingos, 5 minuticos antes de cada carrera. Envíenos un mensajito y con mucho gusto le estaremos atendiendo con la orientación y la información del canal Compartir Hípico y este servidor, Eliezer Páez. Así arribamos a la cuarta carrera con la información de trabajos. El ejemplar Kingston, un ejemplar que el día 21 de abril ejercitó 200 en 16 segundos y 2 quintos, 400 en 28.3, 600 en 41 segundos, llegando a los 800 en 53 segundos exacto. Muy cómodo en pelo con el mismo Francisco Quevedo. Lo fueron a buscar como traqueador y como jockey del ejemplar Kingston, el número 6, porque tiene una gran opción y se lo hacemos saber en tu canal Compartir Hípico. El número 3 es Skyline. Miren este ejercicio. El 22 de abril Skyline le ejercitó 200 en 15 segundos y 3 quintos. 400 en 31. Los 600 en 43. Rematando los 800 en 56.1. Muy contenido de segunda vuelta en pelo con el mismo Bernardo Monticelli. Así que ambos ejemplares bien conocidos por sus jinetes en los trabajos y van a hacer una muy buena actuación y a defender la doble fórmula del canal Compartir Hípico en la cuarta carrera del programa. Así arribamos a la quinta carrera del programa, primera válida para el juego del 5 y 6. Les recuerdo en las pantallas de su canal Compartir Hípico aparece la información de contacto con este servidor Eliezer Páez para las carreras americanas, viernes, sábado y domingo, Gulfstream Park, Santa Anita y Golden Gate, y los días domingos para la Rinconada. Y por supuesto, como les decíamos anteriormente, los ejemplares que andan de cama en la Rinconada, contáctenos al privado por allí, por ese medio de comunicación. Primera válida para el juego del 5 y 6. Nos vamos a quedar con primer término el número 8, Catire Junior, el ejemplar que sin duda alguna se presenta como uno de los grandes favoritos para el 5 y 6 de esta jornada 30 de abril en el hipódromo de la Rinconada. Máximo enemigo, no lo voy a dar de línea. No voy a dar de línea al ejemplar Catire Junior. Dicen los sabios que en las primeras válidas nunca se indica una línea. En esta oportunidad yo voy a hacer caso. No voy a respetar la opinión de los grandes hípicos de nuestra historia, y Catire Junior va a ir acompañado con el número 3, My Flying May, que conduce Herminson Medina, el aprendiz de moda, que en esta oportunidad pudiese estar colocando a pagar buen dividendo el 5 y 6 nacional. 8, Catire Junior, 3, My Flying May. Lo que sí les voy a decir es que de estos dos no sale la primera válida. Si hoy vamos a la sexta carrera del programa. Segunda válida para el juego del 5 y 6. Compartir Hípico y este servidor se quedan con una triple fórmula. En primer término, el número 10, Señor Indriago, el número 10. Este ejemplar el día domingo con la monta de Johan Arangure va a hacer una excelente actuación y creo que se va a estar llevando la victoria de esta segunda válida. Este ejemplar, Señor Indriago, la semana próxima pasada debutó pagando 3-5 con Francisco Quevedo, un ejemplar que no lo hizo del nada mal, pero no dio el resultado que se esperaba. Buscan la monta del experimentado Johan Arangure. Un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo Johan Arangure, gran jinete venezolano, y va a defender la primera marca con Señor Indriago, el número 10. Como enemigo, el número 1, el ejemplar Folklore, el número 1 con Robert Capriles, un ejemplar que sus dos actuaciones lo acreditan. En su última carrera pagando 6 bolívares con el mismo Robert Capriles, llega detrás de Jacet a unos 2 cuerpos y medio. En esta oportunidad repite Robert Capriles con el pupilo de García y puede estar comprometiendo la victoria del número 10, el ejemplar Señor Indriago. Y en tercer término, el número 9, el ejemplar Fixstock, el número 9 con Jonathan Araya, el pupilo de García Marrero. Este ejemplar
a pesar de que en su debut pagaba 27 bolívares. Este ejemplar anda muy bien en cancha. Le queremos decir que el reporte de cancha nos indica que el ejemplar Free Stock trabajó los 200 en 15 segundos y un quinto, los 400 en 29.1, los 600 en 42, arribando a los 800 en 55 y lo llevaron hasta los 1000 metros en 68.2, súper bien en pelo con el mismo Jonathan Aray. Ese es el reporte de cancha que tenemos del ejemplar Free Stock, uno de los mejores según los Timekeeper, así que es la tercera marca para el canal Compartir y Pico. En orden de preferencia, 10, 1, 9 en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Así arribamos a la séptima carrera, tercera válida para el juego del 5 y 6, otra triple fórmula. Comenzamos con el número 9, el ejemplar Quintita con Alvarado. Quintita, un ejemplar que tiene muy buenas figuraciones, le acreditan para ser el máximo aspirante a la victoria en esta séptima carrera del programa. Quintita es nuestra primera marca. Enemigo el número 13, el ejemplar Rosa Morena con el Pocho Lugo Jr., el pupilo de García Marrero, un ejemplar que anda muy bien en cancha. El 21 de abril ejercitó 200 en 15.4, pasó los 400 en 31, finalizando los 600 en 45.2. Lo extendieron hasta los 1400 metros y los atravesó en 86 segundos. Cómoda y muy bien después de la raya. Así que Rosa Morena es nuestra segunda marca y nuestra tercera marca, el número 7, Nazari. Nazari, el número 7, Herminson Medina. Esta yegua, este ejemplar Nazari, el número 7, pónganle mucho cuidado. Va a ser un buen dividendo este número 7 Nazari. El 22 de abril atravesó los 200 en 13 segundos, los 400 en 26.1, los 600 en 38.2, los 800 en 51 y los 1000 metros en 65 segundos. Fenomenal el número 7 Nazari en los trabajos según nuestros Timekeeper. Así que no lo deje por fuera. Marca el número 9 Quintita, el número 13 Rosa Morena y el número 7 Nazari para este servidor Eliezer Páez. Octava carrera del programa, cuarta válida para el juego del 5 y 6 nacional, otra triple fórmula. Recuerden que el 5 y 6 es una jugada que hay que anotar, hay que sumar puntos. Lamentablemente, unas carreras están bastante parejas. No es lamentable, al contrario, es gratificante observar carreras bien nutridas en el hipódromo de La Rinconada y bastante pareja. Así que la cuarta válida para el juego del 5 y 6, el número 11, el ejemplar Fast K con Herminson Medina. Este ejemplar el día de hoy, el día domingo, lo traen para recorrer una distancia de 1300 metros. Este ejemplar ha corrido entre 1100 y 1200 metros y siempre se asoma entre el segundo y el tercer lugar. De allí no ha bajado el ejemplar Fast Cat. Buscan el descargo de Herminson Medina, son 4 kilos menos. El ejemplar va a correr con 54.5 kilos. Va a ensayar su atropellada como siempre. Este muchacho ha demostrado ser un buen administrador del ejemplar en carrera y sin duda alguna, corriéndolo más de cerca en esta oportunidad, debería ganar por mucha ventaja el ejemplar Fast Cat, el pupilo de Rubén Lang del Estud San Remo, el hijo de Star Force. El número 11 Fast Cat debe llevarse la victoria sin duda alguna en la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Pero como válida para el 5 y 6 al fin, nos vamos a quedar con una triple fórmula. En segundo término, el número 5 Ryan Star, el número 5 con Giancarlo Rodríguez, pupilo de Dowin Fernández. Giancarlo Rodríguez, creemos que en estos momentos de empuje que tiene el jinete Herminson Medina, cada jinete está tratando de buscar también su posición, mantener su legado, y Giancarlo Rodríguez está entre unos de ellos, marcando la diferencia con la experiencia que posee. Creemos que en esta oportunidad con Ryan Star pudiese estar uniendo partida con llegada. Mis hijos, Ryan Star, el 22 de abril, trabajó 15.2 en los 200 metros, 400 en 29, lo llevaron a los 600 en 41 y los 800 en 54.1, finalizando los 1400 en 84. Súper cómoda y muy bien de segunda vuelta. Ryan Star, nuestra segunda marca. Y en tercer término, el número 1, Narita Spirit, una yegua que sin duda alguna siempre está figurando.
ha estado cómoda en los trabajos, se mantiene muy saludable la pupila de García Marrero. En esta oportunidad la hija de Golden Speaker va a estar enredada entre los 3 primeros puestos. Así que en orden de preferencia, el 11, el ejemplar Fast Cac, el número 5, el ejemplar Ryan Star, y el número 1, Anarita Speedy, en la cuarta válida. Arribamos a la quinta válida para el juego del 5 y 6, no vamos a alargar. No vamos a alargar el pronóstico de la quinta válida. El número 7, Luna Llena, con Jonathan Aray, la auténtica línea para el juego del 5 y 6, no inventen. La quinta válida siempre se había dicho que era una carrera de altos dividendos, pero en esta oportunidad Luna Llena, mis hermanos, no tiene enemigo. Luna Llena es la auténtica línea del 5 y 6, la hija de Champlain en One Bullock, la pupila de los Wotuas. Este ejemplar trabajó el 21 de abril, 200 en 14.1, 400 en 27.2, atravesando los 800 en 51 y llegando a los 1000 metros en 64.4. Contenido y muy bien de segunda vuelta. La primera yegua que trabajó con mejor tiempo este día 21 de abril. Luna Llena, la hija de Champlain, la de los Cotúa, sin duda alguna, es una auténtica línea para el juego del 5 y 6 y no tiene enemigos. Reporte de cancha, reporte de los dueños, reporte del equipo de cuadra. El número 7, Luna Llena, es una auténtica línea y así se los hacemos llegar por este canal Compartir Hípico. Llegamos a la sexta válida, la de cierre. Nosotros nos hemos caracterizado por, en toda la sexta válida, tener una buena efectividad. Si usted quiere asegurar los acumulados 15 minuticos antes del desarrollo de la sexta válida, contáctenos. Ahí está en las pantallas de Compartir Hípico la información de contacto con este servidor, Eliezer Páez. Sexta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1200 metros. Acá les vamos a dejar una triple fórmula de la cual es 15 minuticos antes de la carrera le vamos a decir cuál es el ganador con el favor de Dios y de todo salir bien. Como siempre les decimos, las carreras de caballos hay que correrlas, no todo está escrito, sencillamente hay muchos factores que influyen, la partida, el cruce de línea, caída del fuete, problemas con la silla, problemas con el estribo. Hay cantidad de factores que pueden influir en el resultado de una carrera de caballo. En primer término nos vamos a quedar con el número 2, My Feeling May. Hermilson Medina cerró la semana próxima pasada, anterior a esta también cerró Hermilson Medina. Puede que cierre este 30 de abril, la última jornada del mes de abril. El hijo de Borrego en Catirafabi por Águila Negra. My Feeling May sin duda alguna es la primera opción. En segundo término el número 4, Rock Power. El número 4. Mis hijos, vamos a hablarle de adelantado el trabajo de cancha del ejemplar Rock Power. Este ejemplar el día 22 de abril ejercitó 200 en 17, 400 en 31, atravesó los 600 en 45, llegando a los 800 en 58.4. Bien, finalizando los 1000 metros en 71.3 y los 1200 en 85. Excelente trabajo. Excelente, muy bien de segunda vuelta. Rock Power anda fenomenal en cancha. Un ejemplar que se mantiene muy saludable. El equipo de Carvajal nos los han hecho saber de esa manera. El Pochito Lugo está muy entusiasmado con este ejemplar. Así que Rock Power es la segunda marca. Y como tercer término, el número 6, el de Matías. El número 6 con Michael Rodríguez. ¡Ojo! Mucho cuidado con el de Matías, que puede ser la auténtica sorpresa para el juego del 5 y 6. Nosotros no hacemos más que alertarle con los ejemplares que andan bien en cancha, bien preparados, bien trabajados y lo van a hacer bien en carrera. Así que en orden de preferencia, 2, 4, 6 en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Le volvemos a colocar en las pantallas del canal Compartir Hípico el resumen de lo que será la jornada 30 de abril, jornada dominical última del mes. Ahí está el resumen. En las no válidas, un único fijo, el número 5, Gran Pepe. En las no válidas, ahí en las pantallas ustedes están viendo el único fijo de las no válidas, el número 5, Gran Pepe. Y en las válidas, a la altura de la quinta válida, el número 7, el ejemplar Luna Llena,
es la auténtica línea para el canal Compartir Hípico, líneas abiertas, Gran Pepe en la tercera carrera y en la novena carrera Luna Llena. Ahora en su pantalla están observando la información de contacto con este servidor para que usted se mantenga bien orientado. Viernes, sábado y domingo, jornadas americanas, Woodstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Field, y el domingo en La Rinconada. Muchas gracias por la atención prestada. Tratamos de ser lo más breve posible para que usted pueda escuchar toda la información, apoyarnos observando todo el video, dejando su like, suscribiéndose al canal y por supuesto apoyando el talento nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad.